Agentes revisan casino de Hank Ron. Trabajadores de motel mintieron sobre caso Devani. Y ya andaba huyendo del país, pero alcanzaron a agarrar a uno de la línea. Bienvenidos al Caporal del 27 de abril. ¡Comenzamos! Te muestro en pantalla a habitantes de la comunidad Huixárica. Los estás viendo en este momento. Son originarios de San Sebastián Teponehuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños en el estado de Jalisco. Este lunes 25 de abril iniciaron una caminata de 810 kilómetros, calculada en 28 días, desde sus comunidades hasta Palacio Nacional para pedir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle la restitución de sus tierras, que actualmente están en disputa con ganaderos de Nayarit. Los manifestantes buscan a López Obrador porque recuerdan que en campaña les prometió resolver el conflicto. Este martes 26 de abril, agentes ministeriales acudieron a las instalaciones de Grupo Caliente, este centro de apuestas. Esto ocurrió, como puedes ver, en Tijuana, Baja California. Allí entrevistaron a los trabajadores y pidieron revisar las cámaras de seguridad. De acuerdo con las autoridades, esta revisión se hizo con el consentimiento de la empresa. Esa fue la versión oficial, pero lo que las autoridades no informaron fue que esta revisión ocurre luego de que el pasado 18 de abril fue reportada la desaparición de un trabajador, identificado como Oscar Gómez. Según sus familiares, fue privado de la libertad por personas vestidas de policías en cuanto salió del trabajo, precisamente de las instalaciones de Grupo Caliente. Al empleado se lo llevaron en una camioneta, la cual apareció incendiada horas después. Según la policía municipal, la víctima era un agente comercial que tenía ya 20 años trabajando allí. En tanto, la vocería de Grupo Caliente reconoció la revisión hecha por la fiscalía y reconoció también el secuestro de uno de sus trabajadores. De tal forma que también de manera oficial, según esta empresa, dijeron desconocer los motivos de la inspección de la fiscalía. Esta empresa es propiedad del empresario priista Jorge Hank Ron, quien el año pasado buscó la gubernatura sin dejar el PRI por el PES. A ustedes los invito a que esperemos con tranquilidad, que esperemos con paciencia y que hagamos una campaña muy bonita. Hace unas horas te platiqué del operativo que realizó la Fiscalía de Nuevo León para asegurar las instalaciones del motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de Devani. La Fiscalía de Nuevo León ha informado que investiga al personal del motel por falsear información, pues dijeron que las cámaras de seguridad no grabaron el momento en que Devani ingresó la madrugada del 9 de abril a este inmueble, que solamente esas cámaras monitoreaban. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León aseguró el DVR del establecimiento. Vaya, este aparato que en efecto graba lo que estaban captando las cámaras. Confirmaron que sí se estaban grabando. Esto fue confirmado por el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, luego de reunirse con los papás de Devani. Estas imágenes que te muestro son de peritos en el motel y fueron tomadas por la reportera Itzel Cruz. Ahí no me meto. Roberto Cervantes, comandante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, salió de su trabajo a bordo de su camioneta con rumbo a su domicilio y entonces se percató que estaba siendo perseguido. Aunque intentó maniobrar, sus persecutores le dispararon. El mando murió apenas a unas cuadras de la delegación de la Policía Municipal. Estas imágenes corresponden al lugar donde fue encontrado. Alrededor de las 7 de la mañana de este martes 26 de abril. En respuesta, fue elaborado un operativo conjunto entre elementos municipales y federales. Sin embargo, al momento en que estoy haciendo este video, no fueron reportadas personas detenidas. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho, pero medios locales aseguran que entre los afectados se encuentra Serafín Zambada, hijo del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Se trató de un accidente automovilístico que ocurrió la noche del pasado 25 de abril en el tramo carretero que comunica Sonoita con Caborca, dentro del estado de Sonora, en el que presumiblemente murió una mujer y un hombre resultó gravemente herido. De manera oficial, el hombre ha sido identificado como Saúl.
Sin embargo, medios locales aseguran que se trata de Serafín Zambada. Incluso han publicado hasta las lesiones que recibió y las operaciones que ha recibido tras el accidente. Pero insisto, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la identidad de esta persona. Serafín es el menor de los hijos del Mayo Zambada. En noviembre del año 2013 fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, y quedó en libertad en el año 2018 tras cumplir una condena de 66 meses de prisión por conspirar en el tráfico de 100 kilos de coca y más de 1 tonelada de marihuana. Así el lugar del accidente. Nuevamente, Acapulco Guerrero sufrió una ola violenta. Al mediodía, policías recibieron el reporte de una casa incendiándose en la colonia Cumbres de Llano Largo. Al lugar llegaron policías y bomberos. Tras sofocar el fuego, encontraron a un calcinado. Según los vecinos, el lugar servía como casa de seguridad para delincuentes, que al domicilio llegaron hombres armados, le dispararon a la persona que estaba al interior e incendiaron la casa con todo y cuerpo. En su retirada se llevaron por la fuerza a un hombre y a una mujer. En la colonia 1 de Mayo fue reportada también a las autoridades una cabeza humana en plena vía pública, apenas a 50 metros de un jardín de niños. En el río La Sabana fue encontrado un cuerpo flotando. Según testigos, hombres que viajaban en un vehículo lo arrojaron al río. También en Acapulco, también este martes, durante la mañana, hombres armados incendiaron 3 vehículos y un autobús. Estaban estacionados en el fraccionamiento Magallanes. Tan solo en las últimas 72 horas, Acapulco suma 10 asesinatos y 2 secuestros. El pasado 15 de abril, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un delegado del Instituto Nacional de Migración fueron atacados a tiros en la carretera Ascensión Juárez, en el estado de Chihuahua. El balance, 6 personas muertas, entre policías y el funcionario del Instituto Nacional de Migración. Este tema te lo traje en este video que ves en pantalla. Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres detalles de ese acontecimiento. Bueno, este martes 26 de abril, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó de la detención de Juan Manuel G.R., a quien estás viendo en este momento, investigado por su presunta participación en el ataque en Chihuahua. La detención se hizo en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Según las autoridades, el detenido huyó al sur del país tras el ataque para ocultarse y pretendía también realizar un nuevo viaje para salir de México. Le aseguraron credenciales falsas, según han informado autoridades, quienes lo acusan, además de esa agresión en Chihuahua, de ser lugarteniente de La Línea, un grupo delincuencial que opera en la zona norte del estado de Chihuahua, y también lo acusan de una violación a una menor de edad en el año 2011. La detención fue hecha por elementos de Coordinación Nacional Antisecuestro, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Marina. Finalmente fue ingresado al Cerezo número 1 en el municipio de Aquiles Cerdán, que está contiguo a Chihuahua. Esta imagen que ves en pantalla es la de un hombre que ya se andaba escapando. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.